Ya, en este video vamos a hablar sobre las etapas del proceso penal. Tradicionalmente se dice que las etapas del proceso penal son 3. Parte de la doctrina sostiene que son 4, otros sostienen que son 5. Las etapas que no se discuten dentro de un juicio oral son las siguientes. Uno dice que tiene 3 y está compuesto por la etapa de investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral y otro agrega la etapa de fallo. Otros señalan que la etapa del juicio oral está compuesto por la etapa de investigación, número 1, 2, la etapa intermedia, 3, la etapa de juicio oral, 4, la etapa de ejecución. Yo voy a tomar 4 etapas del juicio oral. ¿Ya? La primera que vamos a estudiar es la etapa de investigación. ¿Cómo comienza un proceso penal? Y la forma de iniciar la investigación de un proceso penal, de acuerdo al artículo 172, es que la investigación, dice el 172, de un hecho que reitere caracteres de delito podrá iniciarse de 3 maneras: de oficio, por el Ministerio Público, por denuncia o por querella. Entonces, las 3 formas de iniciar la investigación penal son de oficio, por denuncia o por querella. Cuando hablamos que la investigación en materia penal va a comenzar por oficio, hay que estarse al artículo 166 del Código Procesal Penal. 166 del Código Procesal Penal, inciso segundo. Esto es cuando comienza de oficio. ¿Qué dice el 166, inciso segundo? Dice: cuando el Ministerio Público tomare conocimiento de la existencia de un hecho que revestiere caracteres de delito, con el auxilio de la policía, promoverá la persecución penal sin que pueda suspenderla, interrumpirla o hacer cesar su curso, salvo los casos prescritos por la ley. Esa es la forma de iniciar una investigación penal de oficio por el Ministerio Público cuando tomare conocimiento de la existencia de un hecho que revestiere caracteres de delito. Esa es una forma. La otra forma es por denuncia. Y la denuncia está contenida en el artículo 173 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice el artículo 173? Denuncia. Dice: cualquier persona podrá comunicar directamente al Ministerio Público el conocimiento que tuviere de la comisión de un hecho que revestiere caracteres de delito. Eso dice el 173, inciso primero. Ahora, cuando hablamos de la denuncia como segunda forma de iniciar la investigación penal, tenemos que primeramente conceptualizar qué es la denuncia. Y la denuncia, como concepto, podemos señalar que es el acto por el cual se da noticia o aviso de la comisión de un hecho que revestiere caracteres de delito, sin la intención de figurar como parte en el proceso penal. Repito, la denuncia es el acto por el cual se da noticia de la comisión de un hecho que revestiere caracteres de delito sin la intención de figurar como parte en el proceso penal. Denuncia. Ahora, ¿ante quién se puede realizar la denuncia? Esa es la primera pregunta que hay que plantearse. Y la segunda pregunta que hay que hacerse es: ¿quién puede denunciar? Y la respuesta a ¿quién puede denunciar? Es que cualquier persona puede denunciar. ¿Y ante quién se puede denunciar? Se puede denunciar en los siguientes organismos: ante el Ministerio Público, número 1. 2, se puede denunciar ante Carabineros. Se puede denunciar también ante la PDI, Policía de Investigaciones, y se puede denunciar también ante Gendarmería. Pero en este caso, solamente respecto de los delitos cometidos en establecimientos penitenciarios. Y una vez que se hace la denuncia ante estos organismos, de inmediato ellos después tienen que hacerle llegar la denuncia al Ministerio Público. Ahora, otra pregunta que hay que salir o hay que despejar acá ¿es obligatorio denunciar? Y la respuesta que hay que distinguir. ¿Por qué? Porque en virtud del artículo 175 del Código Procesal Penal hay personas que están obligadas a denunciar. Hay personas que tienen que denunciar. El 175 dice denuncia obligatoria y dice después:
están obligados a denunciar y luego hace una enumeración. ¿Quiénes están obligados a denunciar? Los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y Gendarmería respecto a los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. También los miembros de las Fuerzas Armadas. Letra B, los fiscales y demás empleados públicos, los delitos que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Número 3, están obligados a denunciar los jefes de puertos o aeropuertos. Número 4, están obligados a denunciar los jefes de establecimientos hospitalarios y clínicas particulares. Y también están obligados a denunciar los directores, inspectores, profesores respecto a los establecimientos educacionales. Estos son los casos que señala el 175, respecto a los cuales hay personas que están obligadas a denunciar. Ahora, ¿cuál es el plazo para realizar la denuncia? Y de acuerdo al artículo 176, el plazo para realizar la denuncia es de 24 horas siguiente al conocimiento de los hechos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia jurídica al incumplimiento de la obligación de denunciar? Y la sanción viene dada por el artículo 177 del Código Procesal Penal en relación al artículo 494 del Código Penal. Y la sanción es que incurrirán en la pena prescrita en el 494 del Código Penal o en la señalada en las disposiciones especiales según corresponde. ¿Ya? Esas son las tres formas de iniciar una investigación penal. De oficio, por el Ministerio Público, cuando tomare conocimiento de la existencia de un hecho que revestiere carácter de delito, lo va a hacer de oficio como órgano detentador de la acción penal, por denuncia que cualquiera de estas personas realice, y además se puede iniciar la investigación penal por querella. Y la querella está contenida en el artículo 111 del Código Procesal Penal. La querella, como concepto, partamos por un concepto de querella. La querella es una declaración de voluntad por la que se manifiesta formalmente ante un tribunal la intención de constituirse como parte acusadora en un proceso penal. ¿Para qué? Para la persecución de los hechos que requieren caracteres de delito. Repito, la querella es una declaración de voluntad por lo que se manifiesta formalmente ante un tribunal la intención de constituirse como parte en el proceso penal, o sea, de constituirse como parte acusadora en el proceso penal para la persecución de los hechos constitutivos de delito. Ahora, ¿qué dice el artículo 111 del Código Procesal Penal? El Código Procesal Penal habla de la querella en el artículo 111 y dice: querellante, la querella podrá ser interpuesta por la víctima. La querella podrá ser interpuesta por la víctima. Podrá ser interpuesta por su representante legal, su heredero testamentario. Entonces, dice el 111, inciso primero, la querella podrá ser interpuesta por la víctima, su representante legal o su heredero testamentario. Y el inciso segundo del 111 dice, también se podrá querellar cualquier persona capaz de parecer en juicio, domiciliada en la provincia respecto de hechos punibles cometidos en la misma que constituyan delitos terroristas o delitos cometidos por funcionario público que afecten derechos de las personas garantizadas por la Constitución o contra la probidad pública. Eso es lo que dice el Código de manera tangencial. Entonces, habiendo dicho eso, tenemos que señalar además que una vez que se presenta la querella, esta se tiene que deducir y presentar ante el juez de garantía. Luego, el juez de garantía tiene que hacer un examen de admisibilidad para efecto de declarar admisible o no la querella. Si la declara admisible, tiene que remitirla al Ministerio Público para su tramitación. ¿Cuáles son los requisitos de la querella? Los requisitos de la querella están contenidos en el artículo 113 del Código Procesal Penal, que dice: toda querella criminal deberá contener lo siguiente. Número 1, la designación del tribunal ante el cual se entabla. Número 2, el nombre, apellido, profesión u oficio del querellante. Número 3, el nombre, apellido, profesión u oficio y residencia del querellado.
Número 4, la relación circunstancial del hecho, con expresión del lugar, mes y año. 5, la expresión de diligencias. 6, la firma del querellante u otra persona a su ruego si no lo pudiere firmar. Eso es lo que dice el Código Procesal Penal respecto a la querella. ¿Ya? Entonces, estamos viendo las formas de iniciar la investigación. Todo esto dentro de la primera etapa del procedimiento ordinario y criminal, que es la etapa de investigación. Y el procedimiento ordinario comienza por denuncia, por querella o de oficio por el Ministerio Público. Ahora tenemos que entrar a analizar por un lado, la investigación desformalizada y por otro lado, la investigación desformalizada. Recordemos, para ir recapitulando, que estamos en la etapa de investigación. Esa es la primera parte, ¿ya? Entonces, la etapa de investigación, como primera parte dentro del proceso penal, tiene como fin o finalidad última hacer llegar antecedentes al procedimiento para fundamentar la eventual acusación al acusado. Eso es lo que busca, llegar antecedentes para una eventual acusación respecto al acusado. Y además le sirve a este acusado, bien digo, para sustentar su defensa. Por tanto, cuando hablamos de etapa de investigación, tenemos que señalar que esta está compuesta de dos etapas. En primer lugar, letra A, tenemos la investigación desformalizada o investigación preliminar, y por otro lado tenemos la investigación formalizada. La investigación desformalizada, tenemos que señalar que aún no se ha realizado la formalización de la investigación. Y en dicha etapa, el fiscal está, por así decirlo, reuniendo los antecedentes necesarios para posteriormente formalizar. Además, en la etapa desformalizada no hay un plazo para concluirla, salvo el caso de forzamiento de la acusación del artículo 186 del Código Procesal Penal. Artículo 186 del Código Procesal Penal, que vamos a analizar en este minuto. ¿Qué dice? Control judicial anterior a la formalización de la investigación. Dice, cualquier persona que se considerare afectada por una investigación que no se hubiere formalizado judicialmente, podrá pedir al juez de garantía que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que fueron objeto de ella. También podrá el juez fijarle un plazo para que formule la investigación. Entonces, estamos hablando de la etapa de investigación y está compuesta por la investigación desformalizada, que es la etapa donde el fiscal se encuentra, por así decirlo, reuniendo los antecedentes necesarios para formular la formalización. Y además no hay un plazo, salvo el caso del forzamiento de la acusación del artículo 186 del Código Procesal Penal. Eso es la investigación desformalizada. Por otro lado, letra B, tenemos la investigación formalizada. Y hablamos de investigación formalizada en aquellos casos en que la investigación ya está formalizada y se ha comunicado al imputado que hay una causa en su contra, ante o en presencia del juez de garantía. La investigación formalizada, a diferencia de la desformalizada, que no tiene plazo, la investigación formalizada debe cerrarse en el plazo legal de 2 años, desde la formalización, salvo que judicialmente se haya fijado un plazo menor, siendo este la regla general en la práctica. Ahora, vamos con la formalización de la investigación. ¿Qué es la formalización de la investigación? La formalización de la investigación tiene un concepto legal en el artículo 229 del Código Procesal Penal, que señala lo siguiente. La formalización de la investigación es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado en presencia del juez de garantía que se desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. La formalización de la investigación es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado en presencia del juez de garantía que se desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. Ahora, la formalización de la investigación es supuesto
para solicitar lo siguiente. O sea, yo formalizo y además en la formalización puedo pedir las medidas cautelares que correspondan, particularmente las medidas cautelares personales, como por ejemplo la prisión preventiva o las medidas cautelares reales. También en la formalización se pueden pedir diligencias intrusivas y limitativas de derecho. También se puede pedir como número 3 la suspensión condicional del procedimiento. También se puede pedir el juicio inmediato. Y además se puede pedir la prueba anticipada de la prueba y el procedimiento simplificado. Otro concepto de la formalización de la investigación, pero este ya es el concepto legal que señala el Código Procesal Penal, señala que la formalización de la investigación es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado en presencia del juez de garantía que se desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. La formalización es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado en presencia del juez de garantía que se desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. Ese es el concepto legal. Ahora, el concepto doctrinario señala que la formalización de la investigación es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado en presencia del juez de garantía de los hechos que revistieren caracteres de delito, respecto de los cuales se está desarrollando una investigación en su contra. Ese es el concepto de la formalización de la investigación. Ahora, cuando hablamos de formalización, lo que comunica el fiscal al imputado no son los delitos, sino que son los hechos. Y esto tiene trascendencia por el principio de congruencia, en virtud del cual los hechos contenidos en la formalización, acusación y sentencia tienen que necesariamente ser los mismos. ¿Ya? Eso es. Ahora, sigamos con la formalización de la investigación. Esto, recordemos, está en el artículo 229 y siguiente del Código Procesal Penal. Ahora, en cuanto a la oportunidad de la formalización de la investigación, esto está en el artículo 230 y dice: el fiscal podrá formalizar la investigación cuando considerare oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial. Inciso primero. El inciso segundo dice: cuando el fiscal debiere requerir la intervención judicial para la práctica de determinadas diligencias de investigación, la recepción anticipada de prueba o la resolución sobre medidas cautelares, estará obligado a formalizar la investigación, a menos que lo hubiese realizado previamente. El artículo 231 del Código Procesal Penal señala lo siguiente. Todo esto en el contexto de la formalización de la investigación. 231 dice: solicitud de audiencia para la formalización de la investigación. Si el fiscal decide formalizar la investigación respecto de un imputado que no se encontrara en el caso previsto en el artículo 132, solicitará al juez de garantía la realización de una audiencia en fecha próxima, mencionando la individualización del imputado, la indicación del delito que se le atribuyere, la fecha y el lugar de su comisión y el grado de participación. A esta audiencia se citará al imputado, a su defensor y a los demás intervinientes en el procedimiento. 232. Audiencia de formalización de la investigación. Ya estamos en la audiencia. Dice: en la audiencia el juez ofrecerá la palabra al fiscal para que exponga verbalmente los cargos que se presenten en contra del imputado y de la solicitud que efectúe el tribunal. Enseguida el imputado podrá manifestar lo que estime conveniente. Inciso segundo dice: a continuación el juez abrirá debate sobre las demás peticiones de los intervinientes. Y el inciso tercero dice: el imputado podrá reclamar ante la autoridad del Ministerio Público, según lo disponga la ley orgánica, de la formalización realizada en su contra, cuando considerare que ha sido arbitrario. ¿Ya? Ahora, punto importante es cuáles son los efectos de la formalización de la investigación. Y los efectos de la formalización de la investigación están en el artículo
233. La formalización de la investigación producirá los siguientes efectos. Número 1. Suspende la prescripción de la acción penal. Número 2. Comienza a correr el plazo para el cierre de la investigación. Número 3. El Ministerio Público pierde la facultad de archivar el procedimiento. Otro efecto es, número 4, el Ministerio Público pierde la facultad de no iniciar la investigación. Número 5, pueden solicitarse medidas intrusivas. Número 6, pueden solicitarse medidas cautelares. Número 7, proceden las salidas alternativas. Y número 8, el Ministerio Público puede provocar la revocación de la suspensión condicional del procedimiento por un delito anterior. Esos son los efectos de la formalización de la investigación. Ahora, ¿cuál es el plazo de la investigación formalizada? Y acá hay que distinguir. Hay tres tipos de plazo. Tenemos, en primer lugar, el plazo legal, o letra A, plazo legal. Letra B, el plazo judicial. Y letra C, el plazo de la investigación desformalizada. Cuando hablamos de plazo legal, hay que estarse al artículo 247 del Código Procesal Penal, que dice: plazo para declarar el cierre de la investigación. Transcurrió el plazo de 2 años desde la fecha en que la investigación hubiese sido formalizada, el fiscal deberá proceder a cerrarla. Es el inciso primero. El inciso segundo dice: si el fiscal no declare cerrada la investigación o en el plazo señalado, el imputado o el querellante podrá solicitar al juez que aperciba al fiscal para que proceda al cierre. Inciso tercero. Para estos efectos, el juez citará a los intervinientes a una audiencia, y si el fiscal no compareciera a la audiencia, o si compareciendo se negare a declarar cerrada la investigación, el juez decretará el sobreseimiento definitivo de la causa. Esta resolución del juez es apelable. Es uno de los pocos casos en materia penal donde procede apelación. Y si el fiscal se allane a la solicitud de cierre de la investigación, deberá formular en la audiencia la declaración en tal sentido y tendrá el plazo de 10 días para deducir acusación. Otro inciso dice: transcurrió el plazo sin que se hubiese deducido la acusación, el juez de oficio o a petición de alguno de los intervinientes citará audiencia prevista en el 249 y dictará el sobreseimiento definitivo. Ya que viene el plazo legal. El plazo de 2 años previsto en este artículo se suspenderá. Luego hace una numeración en los casos donde se suspende. Entonces, ¿cuál es el plazo legal para cerrar la investigación? 2 años desde la formalización de la investigación. Pero esos 2 años se van a suspender. ¿En qué caso? Letra A, cuando se dispusiere la suspensión condicional del procedimiento. Letra B, cuando se decrete el sobreseimiento temporal. Y letra C, desde que se alcanzara un acuerdo reparatorio hasta el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el imputado en favor de la víctima. Entonces, en lo concreto, el plazo legal para declarar el cierre de la investigación es de 2 años. Ahora, plazo judicial, esto está en el artículo 234 del Código Procesal Penal. Y esto razona sobre la base de que cuando el juez de garantía, de oficio o a petición de alguno de los intervinientes, y oyendo el Ministerio Público, lo considera necesario con el fin de cautelar la garantía de los intervinientes, y siempre que la característica de la investigación lo permita, podrá fijar en la misma audiencia un plazo para el cierre, al vencimiento del cual se producirán los efectos del 247 regla general. ¿Ya? Y el tercer plazo es en cuanto al plazo de la investigación desformalizada. Y acá el plazo va a ser el plazo de prescripción de la acción penal. Y aquí hay que estarse a esa materia. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la formalización y el control de detención? Habíamos dicho que la formalización, en virtud del artículo 229, es la comunicación que efectúa el fiscal en presencia del juez de garantía, que actualmente se está desarrollando una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. En cambio, el control de detención es la primera audiencia,
Y en el control de detención se le da, por así decirlo, cuenta al juez de garantía de cuál fue el motivo de la detención de una persona en particular, señalando la relación de los hechos, día y hora y por qué se detuvo. Esto está en el artículo 132 del Código Procesal Penal. Dice, comparecencia judicial. Estamos hablando del control de detención. A la primera audiencia judicial del detenido deberá concurrir el fiscal o el abogado asistente del fiscal. La ausencia de estos dará lugar a la liberación del detenido. El inciso tercero dice, en la audiencia, el fiscal o el abogado asistente del fiscal, actuando expresamente facultado por éste, procederá directamente a formalizar la investigación y a solicitar las cautelares que procedan, siempre que contare con los antecedentes necesarios y que se encontrare presente el defensor del imputado. Y luego dice, en el caso que no pudiere procederse de la manera indicada, el fiscal o el abogado asistente, actuando de la forma señalada, podrá solicitar un plazo del plazo de detención de hasta 3 días, con el fin de preparar su presentación. El juez accederá a la ampliación del plazo cuando estimare que los antecedentes lo justifiquen. Ahora, a ver, ¿qué diferencia detecto yo? Que en la formalización es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado en presencia del juez de garantía de que actualmente hay una investigación en su contra respecto de uno más delito determinado. En cambio, el control de detención es la primera audiencia a la cual es citado al detenido, porque acá todavía no es imputado ni es inculpado, sino que hay un detenido, ¿no es cierto? Y en dicha audiencia se expresa el motivo de su detención, señalando el día y hora, el lugar y las circunstancias de la detención. Y además, en dicha audiencia, el defensor, ¿no es cierto?, puede pedir la ilegalidad de la detención, lo que no implica que el fiscal pueda pedir las medidas cautelares. ¿Ya? Y en cuanto a el juicio inmediato, tenemos que señalar que este está en el artículo 235 del Código Procesal Penal. Y dice, a propósito de la formalización, dice, en la audiencia de formalización de la investigación, el fiscal podrá solicitar al juez que la causa pase directamente a juicio oral. Inciso segundo dice, si el juez acoge dicha solicitud en la misma audiencia, el fiscal deberá formular verbalmente su acusación y ofrecer la prueba. También en la audiencia, el querellante podrá dirigirse a la acusación fiscal o acusar particularmente y deberá indicar las pruebas de que pensare valerse en el juicio. El imputado podrá realizar las alegaciones que considere y ofrecer la prueba. Y dice después, inciso tercero, dice, al término de la audiencia, el juez dictará auto de apertura de juicio oral. No obstante, podrá suspender la audiencia y postergar esta resolución, otorgando al imputado un plazo no menor de 15 ni mayor a 30 días, dependiendo de la naturaleza del delito. Y luego dice, las resoluciones no son susceptibles de recurso alguno. Ese es en cuanto al juicio inmediato. Entonces, el juicio inmediato, la gracia que tiene es que el fiscal le puede pedir al juez que la causa pase directamente a juicio oral y formular la acusación. En cambio, en la audiencia de control de detención es la primera audiencia a la que está sometida el detenido, expresando el lugar y el motivo de su privación. Y la formalización es la comunicación que el fiscal efectúa en presencia del juez de garantía, que actualmente se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. ¿Ya? Eso es en cuanto a la primera etapa o la primera parte del cedulario, que es etapa de investigación, concepto, reglamentación, forma de iniciar la investigación, denuncia, querella, oficio, la investigación formalizada y desformalizada, la formalización de la investigación, el plazo, denuncia obligatoria, diferencia con el control de detención, el plazo máximo y el juicio
inmediato. ¿Ya? Y para terminar con esta parte breve, tenemos que seguir analizando un poco más en qué consiste el control de detención. Habíamos dicho entonces que el control de detención, por su parte, el Código Procesal Penal señala que esto es como la primera audiencia judicial, ¿ya? Eso hay que tomarlo así. A la primera audiencia judicial del detenido deberá concurrir entonces el fiscal o el abogado asistente del fiscal. Y el Código dice, la ausencia de cualquiera de estos dará lugar a la liberación del detenido. En la audiencia propiamente tal, el fiscal o el abogado asistente del fiscal, igualmente en la audiencia de control de detención, igualmente puede formalizar la investigación y solicitar las cautelares que procedan, siempre y cuando tenga los antecedentes suficientes en la carpeta investigativa. Y además tiene que estar presente el defensor del imputado. Esto es requisito sine qua non. Ahora, si no pudiere proceder en la manera indicada, el fiscal o el abogado asistente podrá, porque no tiene los antecedentes, podrá solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por 3 días, con el fin de preparar su presentación. Por su parte, el juez puede acceder a la ampliación del plazo o no. ¿Ya? Si accede a la ampliación del plazo de detención es porque los antecedentes lo justifican. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si se declara ilegal la detención? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? El fiscal o el abogado asistente del fiscal podrán formalizar la investigación igualmente aunque se declare ilegal la detención y solicitar las medidas cautelares. Pero, ojo, si se declara ilegal la detención, no podrá solicitar la ampliación del plazo de detención. Esa es como la consecuencia jurídica. Ahora, en la audiencia propiamente tal, el juez de garantía es el que tiene que controlar la legalidad de la detención. ¿Ya? Y el fiscal, como dije anteriormente, podrá formalizar la investigación y solicitar las cautelares que procedan. Y esta obligación del fiscal supone 2 casos. Letra A, que tenga el antecedente necesario para formalizar, y B, que esté necesariamente presente el defensor del imputado. Ya, eso es en cuanto a la audiencia de control de detención. Ahora, en cuanto a el otro punto importante que hay que señalar acá, en esta etapa, es el principio de congruencia. Pero el principio de congruencia lo vamos a estudiar más en profundidad en el juicio oral, en el momento o en la etapa de fallo. Ahí lo vamos a estudiar. Pero solo señalar que la acusación, vale decir, cuando el fiscal formaliza la investigación y luego acusa, el juez, en este caso el tribunal oral, tiene que referirse o al momento de dictar la sentencia, tiene que pronunciarse sobre los hechos contenidos en la acusación fiscal y no podrá extenderse a puntos no debatidos por las partes en un juicio oral. Ese es como el principio de congruencia, pero ya lo vamos a analizar más adelante en la etapa procesal que corresponda. ¿Ya? Así que terminamos la primera parte, etapa de investigación, forma de inicio, investigación formalizada y desformalizada, la formalización, el control de detención y el juicio inmediato. En el video 2 vamos a estudiar las salidas tempranas anticipadas al proceso penal, particularmente el archivo provisional, el principio de oportunidad.